Mi primer cargo docente por los derechos obtenidos en el concurso de oposición con el que los maestros uruguayos accedemos al campo laboral. Ese año fui maestra de primer año en una escuela de la zona rural en la ciudad de Montevideo, la escuela del Rincón del Cerro, una escuela que tenía un horario especial de 12:30 a 4:30 de la tarde, media hora antes que el resto de las escuelas del turno vespertino. Lo tenía en función del horario de 2 líneas de autobús que eran las únicas que llegaban al barrio. Esta particularidad hacía que el viaje en ómnibus fuera una reunión escolar que constituía para mí otra natalidad. Los maestros, con algunos niños, padres y vecinos de la zona, hacíamos el viaje. Algunos participaban de varias conversaciones. Todo esto lo fui aprendiendo a medida que pasaban los días, porque al principio yo solo escuchaba, no me arriesgaba a decir nada. Llegué a la escuela en los días del trabajo administrativo del mes de marzo de 1973, al principio del curso. Llegué después de un viaje en ómnibus, en silencio, pero en medio de una conversación en la que se entrecruzaban saludos, experiencias, vivencias de quienes se encontraban de nuevo. Los maestros, recién en el momento que llegamos a la escuela, me reconocieron como la nueva maestra, porque durante el viaje no lo habían imaginado. Se acercaron y me comentaron que el viaje siempre era tan conversado y entretenido porque era una manera de hacer educación dentro y fuera de la escuela. Unos minutos después me recibió la directora y a modo de comunicado me dijo: para ti tengo un primero lento. Hoy pienso que yo no era totalmente consciente de la dimensión de injusticia que encerraba esa denominación, primero lento. Si bien había oído hablar en mi formación de este tema, de esta forma de organizar los grupos de primer año, no me había imaginado tener que asumir la responsabilidad de tomar un grupo con estas características. Nuevos interrogantes me abrazaban. ¿De qué manera tendría que pensar la práctica educativa para ser maestra de ese grupo? ¿Qué experiencias conocidas podrían ser útiles y cuáles no lo serían? Yo me imaginaba que no era un grupo de primer año como los que conocía. Pero esta no fue la única novedad, porque enseguida me informa la directora que mi salón sería el de la cortina. Yo no entendía nada hasta que lo vi. El salón estaba ubicado en un escenario separado del patio interior de la escuela por un cortinado. No recuerdo bien qué pasó durante esa tarde, pero sí tengo presente que las maestras de los otros dos primeros conversaron conmigo en el viaje de regreso. Ambas tenían varios años de trabajo en la escuela y me explicaron que el grupo se conformaba con niños que no habían cursado educación inicial, niños que repetían el curso y niños que estaban diagnosticados y esperaban lugar para ser derivados a educación especial. Intentaba y reintentaba evocar las experiencias de la práctica docente de primer año, pero no encontraba ni en las actividades ni en los análisis de las mismas que realizaban con nosotras, estudiantes practicantes, los maestros tutores y la directora, ninguna explicación o indicio válido. Todo eran incertidumbres y nerviosismo. En ese momento, la experiencia fue de sorpresa e inmovilidad. ¿Qué podría hacer yo para que esos niños aprendieran algo en la escuela? Por momentos me sentía sola, pero enseguida aparecían en mi pensamiento las maestras que se habían acercado, que me iban a acompañar. Un aspecto relevante de esta experiencia educativa fue el conocer y trabajar con los niños. Ellos fueron participando de su formación a sus ritmos, con sus posibilidades y sus limitaciones. El vínculo con sus familias también fue un elemento sustantivo. Sí,
Sentía la responsabilidad y el compromiso de demostrarles a esos niños que ellos estaban aprendiendo, a sus familias que sus hijos tenían oportunidades educativas y en institución que esos niños también tenían derecho a la educación. En ese momento, las dos compañeras de primer año fueron mis grandes referentes, al igual que otras maestras de esa escuela. El cotidiano viaje en ómnibus, a la ida y vuelta del horario escolar, se convirtieron en el escenario de una comunidad educativa en marcha. Su carácter fermental salía de los muros de la escuela. Yo les comentaba lo que estaba haciendo y cómo iban actuando los niños. Ellas hacían lo mismo. Así llegamos tímidamente a plantearnos algunas actividades compartidas de las tres maestras de primer año, pues a nivel de dirección estas iniciativas se consideraban distorsionadoras del orden escolar. Nos cambiábamos de clase, reagrupábamos a los niños, invitábamos a padres, trabajábamos en el patio con los tres grupos juntos. Pensábamos en las experiencias ausentes de aquellos niños que no habían cursado educación inicial. Inventábamos nuevas prácticas teniendo en cuenta el diálogo con las maestras de educación inicial, la experiencia de aquellos que la habían cursado. Recuerdo también que siempre participaba algún maestro de otro grado en la conversación y nos hacía aportes que nos daban otra mirada. El viaje parecía muy breve en esa dinámica de conversaciones. Mirándolo desde la distancia, nunca me imaginé que en periodo tan breve de trabajo profesional dejara en mí tantas huellas y me permitiera valorarlo como un hermoso tiempo de transformaciones.